Buenas a todos y a todas, espero que estéis bien. Como ya sabéis, a día de hoy se ha llegado a un acuerdo entre Ruanda y el Congo en cuanto a un alto el fuego después del conflicto que está ocurriendo en la zona este del Congo entre el gobierno del Congo y diferentes grupos armados contra la milicia de los M23. Este acuerdo de paz se llegó a este acuerdo en Doha, ¿ok? Hace 2 días. Y aún así, las milicias de los M23 han seguido avanzando, cortando rutas y sobre todo em, cogiendo bajo su poder ciertas minas de oro y de cobalto, de coltán. Entonces, hoy me gustaría hablar del conflicto en general, la historia, ya sé que hice otro vídeo, pero en este vídeo me voy a centrar más en la importancia del genocidio de Ruanda en, en la situación actual del Congo. Pero creo que es importante entender esto para poder entender exactamente lo que está ocurriendo en el país y de qué forma lo que ocurrió en Ruanda tiene influencia en el Congo en sí, ¿no? Para aquellos que no sepáis dónde está el Congo, os lo enseño aquí en la pantalla. Por ejemplo, aquí tenemos Europa, aquí tenemos América y aquí, como veis, tenemos el continente africano. Y luego, si venís aquí al centro de África prácticamente, tenemos el sur de Sudán, la República Centroafricana y luego tenemos la República Democrática del Congo, ¿ok? Como veis es un país bastante grande, ocupa casi todo el centro del continente y tiene una salida al mar, como veis aquí, mediante, aquí lo veis, tiene una salida al mar, mediante el puerto de Banana, ¿ok? Y tenéis aquí la entrada al río Congo, que es un río el cual los colonizadores europeos cuando vinieron a África, llegaron a África, utilizaron para adentrarse dentro del país, aunque no pudieron llegar muy lejos porque el río la verdad es que no es muy profundo y los barcos no podían surcar por aquí debido a la poca profundidad. Necesitaban barcos prácticamente que eran planos, ¿no? Tenemos aquí otras ciudades, ok, Matadi, por ejemplo, son ciudades muy importantes. La capital del país se encuentra aquí, es Kinshasa, ok. Importante a destacar, aquí tenemos Brazzaville. Brazzaville es la capital del otro Congo, ok. Este es el Congo que en su tiempo era belga y este era el Congo francés, ¿no? Uno se llama el Congo y el otro se llama la República Democrática del Congo. Aunque cuando se dice el Congo, pues la gente lo entiende como la República Democrática del Congo y no necesariamente Congo Brazzaville, que se llama así para distinguirlo, ¿no? Luego, a pesar de que la capital está aquí, como veis está bastante lejos, ¿ok? Kinshasa. Lo que está ocurriendo ahora mismo en el país, ¿ok? Como veis es inmenso, es inmenso. Pero lo que está ocurriendo está exactamente en la otra punta del país, que es aquí, en la ciudad que veis aquí, que se llama Makabu, ¿ok? Y en esta otra ciudad que se llama Goma. Ambas son ciudades fronterizas. Como veis, aquí está Ruanda, ¿ok? Esto es Ruanda y esto es Goma. O sea, están pegadísimos. Y prácticamente comparten ciudad, como quien dice, ¿no? Aquí está el aeropuerto internacional de Goma y aquí está el aeropuerto de Gisenyi. Luego Ruanda, su capital es Kigali y se encuentra prácticamente aquí. Y ya os digo, las ciudades más importantes de las que vamos a hablar hoy son Goma. Daos cuenta de toda esta carretera que va hasta Bukavu, que es otra ciudad que también cogió los rebeldes, ¿ok? Y como Ruanda, la verdad es que está cerca tanto de Bukavu como que de Goma, ¿no? Luego tenemos otros países importantes a destacar. Uno es Burundi, el cual comparte etnias con Ruanda, ¿ok? Los bien conocidos como Hutus y Tutsis también se encontrarán en Burundi, porque antiguamente esto era prácticamente un territorio bajo el control de los alemanes y luego bajo el control de los belgas, ¿no? Luego también importante destacar es Uganda, ¿ok? Un país que la constitución de las etnias no es necesariamente la misma, pero hay bastantes tutsis que viven en Uganda.
¿ok? Y comparte frontera con el Congo también, como veis aquí, mediante el, aquí tenéis, el lago Eduardo y luego tenemos también el lago Alberto, ¿ok? Importante a destacar. Luego, como veis aquí, de otros países importantes como Kenia, etcétera, que juegan un papel importante también en la geopolítica del continente africano y sobre todo en la geopolítica del Congo, ¿no? Tener en cuenta que tenemos a Tanzania, tenemos a Kenia, sobre todo Tanzania, que es un país el cual pues tiene acuerdos con Ruanda para exportar minerales, ¿ok? Desde Ruanda hasta el puerto, ¿dónde está? Perdona, creo que era hasta Mombasa, igualmente en Kenia, pasan por ahí y llegan hasta Mombasa. Y había otro puerto en Tanzania, que no me sale ahora mismo, pero tiene acuerdos para exportar estos minerales. Estos detalles son importantes, os aseguro que luego van a tener mucho sentido, para que entendáis lo que está ocurriendo en realidad aquí ahora mismo. Otro país importante a destacar es Angola, ¿ok? Angola es un país que comparte etnias con el Congo. A decir verdad, el Congo era un imperio bastante grande antes de la colonización y ocupa prácticamente todo esto que veis aquí, incluyendo Angola. Y luego el país se dividió, ¿no? Pero Angola prácticamente era parte del reino del Congo, también parte de Angola, no toda Angola, ¿ok? Y como veis aquí, aquí tenemos Luanda, que es la capital del país, y luego aquí tenemos Lobito, que es la segunda ciudad más importante, y aquí tiene un puerto que se llama el puerto de Lobito, súper importante. Este puerto, por ejemplo, da directamente al sur del Océano Atlántico, ¿ok? Que lleva pues a los países latinoamericanos y a los Estados Unidos, ¿ok? Muy importante a tener esto en cuenta, luego os explicaré el por qué. Luego, desde los puertos del este, lo que tenemos lo de Tanzania va a los países de Asia, ¿ok? Y para ir a Europa, por ejemplo, una opción sería ir justo por debajo de Sudáfrica y llegar a Europa, o la otra opción sería pasar por el Cuerno de África, ¿ok? Y pasar por aquí entre Yemen y Djibouti, por Eritrea, y luego llegar a Egipto por el canal de Suez y llegar directamente dentro de Europa, ¿no? Y esto es para la exportación de minerales, obviamente. Ok, ahora que os he explicado un poco la geografía, vamos a empezar a hablar de la importancia del genocidio de Ruanda en el conflicto que tenemos actualmente en el este del Congo y la influencia que tiene. Vamos a empezar hablando sobre el contexto histórico, ¿ok? Sobre todo de Ruanda y el Congo antes de este genocidio. El legado colonial es muy importante en ambos países, en Ruanda como el Congo, porque como ya sabéis, Bélgica prácticamente administraba estos dos países que fueron colonizados, ¿no? Antes de trazar los países en África, el Reino del Congo ya existía. Sin embargo, Ruanda y Burundi no eran países que existían, sino que fueron creados, ¿no? La composición étnica es muy importante aquí, porque en el este del Congo, por varias razones que luego explicaré, tenemos a individuos que forman parte de la etnia Hutus, Tutsis y otras pequeñas etnias que provenían de Ruanda. Luego la composición, luego en Congo hay unas 250 o más tribus, ¿ok? Son bastantes tribus, diferentes etnias, pero la etnia dominante es la Bantú en el Congo. Luego tenemos en Ruanda, tenemos los Hutus que son bantúes, ¿ok? Y luego tenemos los Tutsis. Los Tutsis prácticamente provienen de aquí, del Cuerno de África, de Somalia, Etiopía. Era un grupo de personas nómadas que tenían su imperio en su día, los cuales se enfrentaron a un rey etíope, perdieron y tuvieron que irse del país con su reina y prácticamente cruzaron todo este territorio, pasando por Uganda y llegaron más o menos a esta zona en el este del Congo, ¿no? Esta zona del este del Congo, esta región en sí se llama Kivu,
es la región de Kivu. Y aquí es donde se asentaron, viniendo del Cuerno de África, asentaron en Kivu. Y de ahí el hecho de que sus facetas faciales sean diferentes a las facetas faciales de los bantúes congoleños que normalmente conocemos por la música y tal, son un poco diferentes. Se parecen más a la gente de Somalia, de Etiopía, de Kenia, etcétera, ¿no? Entonces se asentaron aquí antes del periodo colonial, pero dentro del Imperio del Congo. Luego más tarde, cuando los colonizadores llegaron, prácticamente crearon Ruanda y Burundi y trajeron a muchos trabajadores de esta misma zona, ¿ok? Del Cuerno de África a Ruanda y a Burundi. Em, Entre esos trabajadores muchos eran tutsis, ¿ok? Muchos viajaron y otros se les trajeron aquí para trabajar en la agricultura en esta zona. Y como ambos países fueron controlados finalmente por Bélgica, a muchos se les llevó a la zona este del Congo, muchos se movieron porque supuestamente pagaban muchos impuestos y preferían ir ahí, era un terreno nuevo y amplio y podían trabajar en su agricultura y tal, ¿no? Se creó un sistema de clase en el cual teníamos a los Tutsis y Hutus. Eran las etnias dominantes. Los Hutus prácticamente se dedicaban a la agricultura, ¿ok? Mientras que los Tutsis más a la ganadería y a las tareas administrativas del país y financieras. Fueron unas etnias creadas artificialmente, porque ya os digo, unos eran mantúes, de otros provenían del Cuerno de África, pero se les dio esos nombres, ¿no? Los cuales se les puso en sus tarjetas de identidad y de muchas formas prácticamente se les separó, ¿ok? Se les separó por estas etnias artificiales creadas porque se distinguían debido a las facetas faciales, ¿no? A pesar de que las dos etnias coexistían en el país, hubo muchos enfrentamientos entre ellas, ¿no? La etnia Tutsi fue considerada como una etnia de más alta, ¿ok? Ya os digo, era un sistema, no de casta, pero un sistema clasista, ¿no? Puro clasicismo, donde a los Tutsis se les trataba de una forma diferente y se les daba trabajos mejores que los trabajos que se les daban a los Hutus, ¿no? Y esto es importante a destacar porque fue algo lo cual inició lo que conocemos a día de hoy como el genocidio de los 90 en Ruanda. Antes de eso, ten en cuenta que en Burundi también ocurrió algo parecido, ¿no? Donde tenemos a los Tutsis, cuando ambos países obtuvieron su independencia, los Tutsis intentaron coger el poder sobre la mayoría Hutu, ¿ok? Y hubo muchos enfrentamientos y en muchos casos los Tutsis fueron los que eliminaron a una gran cantidad de Hutus. En Burundi, por ejemplo, hubo otro genocidio ahí, el cual no se menciona mucho, pero luego más tarde fueron los Hutus los que consiguieron prácticamente dominar sobre los Tutsis y muchos tuvieron que ir a Ruanda y en Ruanda pasó algo parecido, que es lo que os voy a explicar. Es importante destacar esta separación étnica, ¿no? Y este trato a los Tutsis comparado a los Hutus, porque esto explica mucho de lo que va a ocurrir mucho más tarde. Entonces pasamos a la era colonial, ¿ok? Donde el imperio belga, ya os digo, primero fueron los alemanes y luego el imperio belga vino a Ruanda y jugó un papel crucial en la configuración de las tensiones étnicas que más tarde desembocaría en el genocidio de Ruanda de 1994. Durante la colonización belga, que fue entre 1916 y 1962, el sistema de administración adoptó una política de divide y vencerás prácticamente, que favorecía, como os he dicho antes, a los Tutsis sobre a los Hutus. Aunque en realidad las diferencias entre ambas etnias eran mínimas. Estoy hablando de facetas faciales, como que los Tutsis tenían la nariz un poco más larga, los Hutus tenían más facetas faciales bantúes, los labios más amplios y cosas así. Pues los colonizadores dijeron que los Tutsis, al parecerse más a los europeos, y ellos creyendo y convenciéndose a ellos mismos de que los europeos eran más inteligentes que los africanos, pues les dieron un trato diferente que a los Hutus, ¿no? Simplemente por eso. Otra tontería, pero bueno. Luego tenemos la división étnica, voy a tocar otra vez rápidamente, que fue impuesta por los belgas
Ya os digo, los colonos belgas otorgaron privilegios a los tutsis, lo que llevó a una profunda desigualdad social y económica entre las etnias principales, los hutus, que eran la mayoría, y los tutsis, que eran la minoría. Los tutsis tenían acceso a mejores recursos educativos y puestos administrativos en la administración colonial, lo que creó resentimiento y divisiones dentro de la sociedad ruandesa. Luego, la identificación étnica. En 1993, los belgas lo que hicieron fue introducir documentos de identidad que etiquetaban a los ruandeses según su etnia. ¿Ok? Y esto es súper importante entender, porque ya os digo, había casos donde los hutus y los tutsis no se diferenciaban. La única forma que tenían de identificarse unos a otros a veces era mediante su tarjeta de identidad. ¿Ok? Pues este sistema profundizó las divisiones más aún, ya que los hutus, que antes habían vivido en armonía con los tutsis, empezaron a verse como oprimidos por su élite tutsi. La independencia de Ruanda ocurrió en 1962. Tras esa independencia de Bélgica en 1962, los hutus, que constituían la gran mayoría de la población, asumieron el poder y comenzaron a emprender una serie de persecuciones contra los tutsis. Ya os digo, cogieron el poder porque era la mayoría y mediante voto democrático, pues fue la mayoría, ¿no? Eh, Hubo muchos conflictos, sobre todo los tutsis, que decían que eran reyes de esa zona, que había un rey tutsi hace mucho tiempo que dominaba esa zona y todo lo que querían decir. Pues los hutus, que tenían resentimiento hacia los tutsis debido al trato que le dieron durante la época colonial y después de la independencia, pues al conseguir la mayoría por voto democrático y ganar poder en la presidencia, comenzaron a tratar de una forma diferente a los tutsis, ¿no? Y esto, ya os digo, forzó a muchos tutsis prácticamente a irse del país. Se fueron a diferentes zonas. Muchos fueron al este del Congo, muchos fueron al sur de Uganda y muchos fueron al norte de Burundi y otros países. Entonces, muchos tutsis se exiliaron, ya os digo, en países vecinos, donde formarían una base para futuras revanchas militares, que es exactamente de lo que hoy día critican el gobierno tutsi de Paul Kagame, que hacen esos hutus que se fueron del país después del genocidio de los 90, ¿no? Entonces, una revolución hutu y se creó un frente patriótico ruandés, tutsi. Entonces, tengo la revolución hutu que ocurrió en 1959, que fue una revolución que resultó en la caída del poder tutsi. Hubo violencia masiva contra los tutsis que desató ya de todo, ¿ok? Lo que llevó al exilio de miles y miles de personas, y muchos de estos exiliados formaron lo que conocemos como el Frente Patriótico Ruandés o FPR, que es un movimiento armado destinado a regresar a Ruanda y derrocar al gobierno Hutu. Acordaos de esto porque es exactamente de lo que acusa al gobierno Tutsi a esos Hutus que llevan 30 años, ¿ok? 30 años en exilio en diferentes países, ¿ok? Y a pesar de que ya ni existen prácticamente, esto se utiliza como una excusa para entrar dentro del territorio de la República Democrática del Congo. Luego tenemos el FPR y su lucha armada, ¿ok? Que fue durante la década de los 1990. El FPR, bajo el liderazgo de Paul Kagame, que más tarde se convertiría en el presidente de Ruanda, comenzó a atacar al gobierno Hutu desde su base en Uganda. Este conflicto culminó con la invasión de Ruanda en 1990, dando inicio a una guerra civil dentro del país. Tener en cuenta que en Uganda teníamos a un individuo bastante conocido llamado Museveni. Este individuo también era ruandés, ¿ok? Y también era un refugiado en Uganda. Mediante la lucha armada consiguió obtener el poder con mucha violencia en Uganda y convertirse en un presidente prácticamente dictador en ese país, ¿ok? Al convertirse en el presidente dictador, lo que hizo fue ascender a otros rebeldes al poder en Uganda, sobre todo en puestos del ejército importantes. Paul Kagame prácticamente tenía un alto rango en el ejército de Uganda, ¿ok? Antes de formar el FPR. Luego más tarde formaron el FPR y con armamento de Uganda, que se lo daba a Estados Unidos y otros países, lo utilizaron para atacar al gobierno que fue democráticamente elegido, Hutu, en Ruanda. ¿Ok? Luego, Paul Kagame fue un individuo que vivió su infancia en diferentes países, como en Uganda, como en Kenia.
Fue una persona que, según él mismo describe, vivió en trincheras, ¿ok? Vivió en un campo de refugiados, en una tienda de campaña prácticamente. Y una persona que viene, supuestamente, según dice él, de la realeza Tutsi. Por lo cual él tenía ganas de volver al país para poder volver a coger ese poder que antes supuestamente tenía su familia de la realeza, ¿no? Entonces tenía muchos resentimientos desde que era pequeño, obviamente tuvo una vida muy dura, por lo cual quería volver a su país, coger poder y hacer lo que fuese necesario para coger el poder. Y esto es súper importante, ¿ok? La figura de esta persona, un hombre que vendió huevos en Kampala prácticamente, ¿ok? Un hombre que prácticamente trabajó como conductor de minibús y otros trabajos pues muy humildes, ¿no? Finalmente acabó en el ejército, no terminó sus estudios universitarios, a pesar de que fue una universidad muy prestigiosa, no terminó sus estudios universitarios y decidió formarse en el área militar. Fue también a Estados Unidos, donde le entrenaron, ¿ok? En cómo ser un rebelde. Y hay muchos reportes que dicen que la inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, también entrenó a Paul Kagame. Es más, hay fotografías que demuestran. Y luego volvió a África. Volvió a África entrenado y prácticamente hecho un monstruo. Desde que regresó a África se dice que colaboró en el asesinato de 6 presidentes africanos. Y uno de ellos, el más importante, obviamente, fue el presidente de Ruanda, lo cual desató lo que conocemos como el genocidio de Ruanda, ¿no? Y es importante destacar esto, porque si conocéis la estrategia de Estados Unidos en muchos otros países, sabéis que una acción lleva una reacción y desencadena una guerra que dura años y años y años. Por lo cual se sabía que si los rebeldes tutsis asesinaban al presidente de Ruanda, ¿ok? Lo que eso podría desatar era resentimiento por parte de los hutus hacia los tutsis. De una forma u otra consiguieron vivir en paz, a pesar de todo lo que ocurrió antes, consiguieron vivir en paz. Y ahora, con el ejército de Paul Kagame intentando continuamente atacando a las fuerzas ruandesas, pues se sabía exactamente lo que iba a ocurrir, ¿no? Lo peor que podían hacer era exactamente eso, asesinar al presidente ruandés. Entonces, hablemos del genocidio de 1994, ¿ok? Aquí veis imágenes de huesos, de personas, ya os digo, mutiladas, asesinadas. Una locura. Esto está en la BBC, ¿ok? Está en la BBC, lo podéis ver ahí si queréis. El genocidio de Ruanda fue un evento devastador que marcó un antes y después en la historia de la región. Fue una respuesta radical del gobierno Hutu tras el asesinato del presidente que se llamaba Juvenal Habyarimana, ¿ok? Y esto ocurrió el 6 de abril de 1994, cuando su avión prácticamente fue derribado en circunstancias supuestamente controvertidas, aunque mucha gente prácticamente sabe quién lo hizo. Quizá no fue directamente por Kagame, pero se dio la orden. Utilizaban un sistema tierra-aire para destruir el avión el cual llevaba al presidente, ¿ok? Y ya está, eso desencadenó absolutamente todo. Una acción que se sabía exactamente lo que iba a desencadenar, pero parece ser que había algunas personas que estaban dispuestas a asumir ese sacrificio, ¿no? Luego hubo masacres sistemáticas, ¿ok? A partir del asesinato del presidente, las milicias Interahamwe, creo que se llamaban, junto con el ejército Hutu, iniciaron prácticamente una matanza sistemática de Tutsis. Y también asesinaron a muchos Hutus que eran moderados, ¿ok? Importante destacar aquí que a pesar de que se dice que fueron los Hutus los que comenzaron a masacrar a los Tutsis, hay que tener en cuenta que también había muchos Tutsis que están en el lado de los Hutus masacrando a ambos, tanto a Hutus moderados como a Tutsis, ¿ok? Porque al final esto es una guerra de poder. En el gobierno Hutu también había Tutsis, ¿ok? Por eso muchos no quieren llamar genocidio sino una guerra civil. Debido a esto, debido a que en ambas partes durante el genocidio había tanto Hutus como Tutsis, ¿ok? Entonces, se estima que entre unos 800.000 y 1 millón de personas fueron asesinadas en apenas 100 días.
La brutalidad del genocidio fue abrumadora, ¿ok? Fueron masacres a machetazos, violaciones masivas y el desplazamiento forzoso de millones de personas. Y aquí viene lo de desplazamiento, ¿ok? Desplazamiento masivo de refugiados fue algo muy importante para la República Democrática del Congo, que en su día se llamaba Zaire, ¿ok? Zaire. Tras la caída del gobierno Hutu, más de 1,2 millones de ruandeses huyeron a países vecinos, especialmente el Congo, en busca de refugio. Entre estos refugiados se encontraban militares y milicianos hutus, responsables de muchas de las atrocidades del genocidio, según dicen, y estos exiliados formaban grupos armados que operaban en las fronteras con Ruanda. Ahora, volvamos un poco a la historia de lo que se ha explicado antes. Ya teníamos un grupo de Tutsis que vivían prácticamente en las ciudades en la ciudad de Goma, ¿ok? En el sur de Kivu y en el norte de Kivu. Ya lo que tenemos es a refugiados Hutus, o sea, la etnia con la cual se llevan mal, que vienen a esos territorios. Junto a Tutsis también, estamos hablando de civiles simplemente. Muchos prácticamente escaparon del país. Y hay un vídeo muy conocido, muy importante, en el cual muestra a soldados congoleños que paran en un puente a un montón de refugiados que querían cruzar hacia el Congo a punta de pistola. Y les dicen que no pueden pasar. Sin embargo, tenemos a representantes de las Naciones Unidas, dos representantes del gobierno eh, Hutu, ¿ok? Los cuales hablan con el soldado habla con sus superiores y finalmente deciden permitir que los refugiados entren en el Congo. Esto es un momento importante porque hay muchas personas en el Congo hoy que dicen que esta fue la peor decisión que pudo tomar el Congo en su historia. Porque a raíz del genocidio en Ruanda comenzó más tarde otro genocidio en el Congo. Ahora, como veis, muchos ruandeses llegaron al Congo mediante diferentes oleadas, ¿ok? Ya os digo, antes de fue una precolonial, esta gente que venía del Cuerno de África. Luego tenemos otra que fue durante la colonización. Ya tenemos otra mediante el genocidio. Ahora es importante a destacar que aquellos que vinieron antes de la colonización, incluso durante la colonización, eran ruandeses, ¿ok? Y hablaban prácticamente la misma lengua que se hablaba en Ruanda, pero estaban en el Congo, por lo cual también sufrieron discriminación por parte del gobierno congoleño. Muchos de ellos llegaron ahí prácticamente a coger territorio y se encontraron a personas que ya vivían ahí, congoleñas que ya vivían ahí, y empezaron a masacrarlas también, ¿ok? Estoy volviendo un poco atrás. Empezaron a masacrar a esas personas y esas personas decidieron crear grupos armados para luchar contra las nuevas personas que llegaron de Ruanda y del Cuerno de África y todo eso, ¿no? Pues sobre todo en el norte tenemos a un grupo de personas armadas que se llaman Mai Mai. Los Mai Mai prácticamente fueron, pues eso, tribus que se unieron para luchar contra los ruandeses que vinieron a esa zona, ¿ok? Se armaron, el gobierno les armaba incluso, ¿ok? Para luchar contra esos ruandeses. Estos ruandeses, al llevar tantos años ahí, decidieron adquirir un nombre que les hiciese un poco más congoleño. Se encontraban en unas montañas que están prácticamente en la frontera de los países. Digo la verdad, no sé exactamente dónde están. Vamos a buscarlo. Ok, ahí están. Ok. Se localizan prácticamente por aquí, en el sur de Kivu, ok. En estas montañas, las cuales llaman Mulenge. Mulenge, ok. Y esto siempre ha sido territorio del Imperio del Congo, ok. A pesar de que muchos dicen que no es así, pero bueno. Y prácticamente se hicieron llamar Banyamulenge. Crearon una nueva etnia llamada Banyamulenge, ¿ok? Debido a que se encontraban prácticamente en las montañas que se llaman Mulenge, ¿ok? Y luego añadieron lo de Banya delante de Mulenge para hacer sonar más congoleño aún, ¿no? Significa personas de la montaña, prácticamente. Y esta etnia es muy importante a destacar. Ya os digo, no llegaron aquí pacíficamente y tuvieron muchos enfrentamientos, ¿ok? Con los locales. Luego,
Tenemos la intervención en el Congo y la caída de Mobutu Sese Seko, que era el dictador del Congo, el cual cogió poder después de asesinar a uno de sus mejores aliados en la revolución contra el imperio belga, que se llamaba Patrice Lumumba, otro icono en el Congo. Patrice Lumumba prácticamente luchó por la independencia de su país, la cual consiguieron, y luego a la vuelta de un discurso importante que dio, le traicionaron. Los mismos soldados congoleños, junto a soldados ruandeses, hay que tener esto en cuenta también, que están involucrados ya ahí, ¿ok? Estamos hablando de los 60, pues cogieron al líder congoleño y le llevaron a un sitio desconocido y prácticamente la inteligencia de diferentes países occidentales, Bélgica, Francia, Estados Unidos, el Reino Unido, participaron en su asesinato, que así verdad fue uno de los asesinatos más brutales que podéis escuchar en el mundo, ¿ok? Prácticamente al hombre se le descuartizó y no fue con eh, sierras, serruchos, y prácticamente se descompuso su cuerpo en un barril de ácido. Lo único que sobró fue un diente suyo, el cual un general francés aún guardaba en su armario o en su cajón para que veáis la psicología de esta gente. Pero igualmente, luego Mobutu se hizo, bueno, había otro político que se llamaba Kasavubu, ¿ok? Que era el presidente actual, Patrice Lumumba era el primer ministro. Luego Kasavubu no era muy popular y bah, Mobutu acabó cogiendo el poder por la fuerza, ¿no? Después de que Mobutu cogiese el poder, se convirtió en el dictador del Congo, incluso cambió el nombre del Congo a Zaire, ¿ok? Él tenía en mente una ideología de volver a lo del Congo, ¿no? A la historia, a los nombres, amar al país, la propia historia, las lenguas del Congo, etcétera, ¿no? Y a pesar de que es una idea bastante buena, que a mucha gente del Congo le gusta, y es más, echan de menos, su historia en el Congo muy, no fue una buena historia, a decir verdad. Ya os digo, era un dictador el cual prácticamente se enriqueció a costa de los congoleños en sí, de los recursos naturales del país, saqueando el país, enviando el dinero a países occidentales, bancos suizos, a Francia, comprando compañías en Francia, en vez de ayudar a su población. Pues la crisis en Ruanda y el genocidio tuvieron una repercusión directa en el Congo, ¿ok? Que estaba gobernada por Mobutu Sese Seko, y con el flujo de refugiados hutus y las milicias que operaban en los campamentos, la situación del Congo se volvió completamente insostenible. Hubo una intervención de Ruanda en 1996, donde Paul Kagame y el gobierno de Ruanda, que supuestamente temían de que las milicias hutus pudieran organizar nuevos ataques contra Ruanda desde el Congo, decidieron intervenir. Junto con Uganda, Ruanda apoyó la rebelión de Laurent Desire Kabila, que era un líder congoleño, que se alzó contra Mobutu. Este conflicto se conoció como la Primera Guerra del Congo entre 1996 y 1997, o sea, un año. Ten en cuenta que Laurent Kabila era un individuo que prácticamente operaba en la zona este del Congo, entre la frontera de Ruanda y del Congo. Este hombre era un rebelde, antes de eso era una persona que prácticamente se dedicaba al contrabando de minerales entre el Congo y Ruanda. ¿Ok? Se hizo su nombre así, se hizo su dinero así y controlaba grupos armados rebeldes que se encontraban prácticamente en esta zona del país. Y obviamente cerca de Ruanda tuvo contacto con los ruandeses, los cuales acordaron atacar al Congo y siempre, siempre tener esto en cuenta, siempre con un congoleño a la cabeza, a pesar de que el ejército prácticamente era ruandés. Esto llevó a la caída de Mobutu, que fue la rebelión liderada por Kabila, con el apoyo militar de Ruanda y Uganda, que finalmente echaron a Mobutu Sese Seko, ¿ok? Que muchos congoleños odiaban y lo querían fuera del poder, el cual había gobernado el país durante más de 30 años, ¿ok? Kabila asumió la presidencia en mayo de 1997 y cambió el nombre del país de Zaire
a la República Democrática del Congo, como se conoce a día de hoy. ¿Okay? Hubo una segunda guerra del Congo, que fue en 1998 hasta el 2003. Esta fue un poco más larga. Acordaos, de 1996 a 1997. Es importante destacar que en 1998, un año después, hasta el 2003, hubo otra guerra del Congo. Y esto es súper importante, porque la Segunda Guerra del Congo también tuvo una intervención extranjera. Acordaros de todos esos soldados que entraron con Kabila dentro del Congo, se quedaron ahí, ¿ok? Luego os hablaré sobre el movimiento M23, porque es súper importante entender. Una cosa que se me ha olvidado mencionar de estos Banyamulenge que viven por aquí, o que es que estos individuos supuestamente eran discriminados por la población congoleña, pero bajo la dictadura de Mobutu Sese Seko, ¿okay? Que les utilizó bastantes veces, ¿okay? Para luchar contra sus enemigos, bajo la dictadura de Mobutu Sese Seko consiguieron la nacionalidad del Congo, porque muchos tenían nacionalidad, bueno, eran refugiados, o sea, no tenían nacionalidad. Refugiados, estás ahí temporalmente y cuando la situación mejora en tu país te vuelves, ¿no? Pero como en Ruanda la situación estaba fatal y muchos Hutus no querían volver, porque si no serían eliminados, pues decidieron quedarse. Pero estos Mulenge, porque los Banyamulenge ayudaron mucho a los ruandeses también durante la Primera y Segunda Guerra del Congo, que siempre han traicionado al gobierno congolés. Pues, mediante un acuerdo de paz, consiguieron la nacionalidad congoleña. Muchos de ellos se naturalizaron, ¿ok? Ya os digo, muchos vinieron más tarde, por lo cual no todos son nacionales congoleños. Y a pesar de ser nacionales congoleños, en cuanto a de etnia no son de ninguna etnia de las etnias autóctonas del Congo. Ya os digo, esta gente venía del Cuerno de África y de Ruanda, ¿no? Luego, tengo la Segunda Guerra del Congo en 1998 al 2003. Y aquí tenemos también la consolidación del M23, que es el grupo armado y terrorista que conocemos hoy, ¿no? Entonces, tenemos la guerra interna, que llevó a la caída de Mobutu, que no trajo la paz al Congo. Tras el ascenso de Laurent Désiré Kabila, las relaciones entre el nuevo presidente y sus antiguos aliados, que son los soldados ruandeses y ugandeses, se deterioraron rápidamente. Kabila intentó expulsar a las tropas extranjeras, lo que llevó a la Segunda Guerra del Congo en 1998. Luego tenemos la intervención de Ruanda y Uganda, que los dos países invadieron el Congo nuevamente apoyando a diferentes facciones rebeldes, lo que convirtió el conflicto en una guerra regional, que involucró a 9 países y más de 30 grupos armados. La guerra resultó en la muerte de más de 5 millones de personas debido a combates directos, enfermedades y desplazamientos masivos. El acuerdo de paz de Sun City de 2003, ¿ok? Fue tras años de conflicto. Este acuerdo se firmó en Sun City, en Sudáfrica, que permitió la creación de un gobierno de unidad nacional bajo el liderazgo de Joseph Kabila, que era el hijo adoptado de Laurent Désiré Kabila, el cual fue asesinado por su propio hijo en el 2001, ¿ok? Ya os digo, Laurent Désiré Kabila no le gustan a los franceses. Y es importante destacar el papel que juegan los franceses durante el genocidio, porque apoyaban a los Hutus. Pero luego más tarde se acercaron mucho al nuevo gobierno Tutsi de Ruanda y les ayudaron a quitar del medio a Laurent Désiré Kabila, el cual siempre tenía miedo de los franceses y sus intenciones en el Congo, ¿no? 5 millones de personas murieron. Ahora, tenemos la formación del E23, que es un grupo armado que surgió en el 2012. Fue una escisión de los rebeldes del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, que se conoce como CNDP, y comenzó a operar principalmente en la región del Kivu del Norte. Ten en cuenta que CNDP, estas personas ayudaron a quitar del medio, ¿okay? Tanto a Mobutu como también a Laurent Désiré Kabila, ¿ok? Les quitaron de medio a ambos, ¿ok? Y ahora os explico por qué esta gente fue incorporada en el ejército congoleño luego más tarde. Entonces, este grupo estaba compuesto principalmente por Tutsis.
tutsis, los cuales dicen que son tutsis congoleños, ¿ok? Aunque es difícil de diferenciar aquí, ya os digo porque Ruanda durante muchos años ha estado transfiriendo gente a territorios del este del Congo y apoderándose de esos territorios, cambiando a la población autóctona por tutsis, ¿ok? Y sobre todo con la excusa de violamos las fronteras del Congo porque estamos buscando a los hutus que cometieron crímenes durante el genocidio en Ruanda. Entonces, estos tutsis congoleños, que son los que prácticamente os digo que eran los Banyamulenge, ¿ok? Se sentían marginados por el gobierno de Kabila, que alegaban que el acuerdo de paz del 2009 no se había cumplido. Luego tenemos la ofensiva de 2012, ¿ok? Que fue en noviembre de 2012, donde el E-23 tomó el control de la ciudad de Goma, una de las ciudades más importantes de la región de Kivu. Es la capital. Un momento, ¿qué pasa aquí? Es la capital norte de esa región, ¿ok? Y durante este periodo el grupo cometió una serie de crímenes de guerra, incluyendo asesinatos, violaciones sexuales masivas, saqueos y desplazamiento forzado de cientos de miles de personas, ¿ok? La respuesta de la ONU, de las Naciones Unidas, fue crear la misión de estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, que se conoce como MONUSCO. Un nombre raro, que parece un cangrejo, pero bueno, se conoce como MONUSCO, que fue una brigada de intervención creada específicamente para hacer frente a los rebeldes. Luchó contra el E-23 y logró expulsarlos de Goma en 2013. Sin embargo, el grupo se retiró hacia Ruanda y Uganda y sus líderes continuaron operando desde estos dos países. Como veis, siempre encuentran seguridad tanto en Ruanda como en Uganda. Estos países siempre les han dado cobijo, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta también que durante el gobierno de Laurent-Désiré Kabila, cuando los rebeldes intentaron coger poder en el Congo, muchos países ayudaron al Congo, porque los mismos que trajeron a Kabila al poder eran su ejército y luego se rebelaron y Kabila se quedó sin ejército. Por lo cual teníamos países como Tanzania, etcétera, que enviaron fuerzas al Congo, países como Sudáfrica, como parte de la MONUSCO, Angola, que ayudaron a luchar contra los ugandeses y los ruandeses, que intentaron tomar la ciudad de Kinshasa, la capital, pero no lograron porque había grupos de fuerzas especiales de países regionales que ayudaron a combatir contra los ruandeses y los ugandeses, lo cual no les permitió obtener la capital y fueron forzados prácticamente a irse de ahí. Luego más tarde, ya os digo, Laurent-Désiré Kabila fue asesinado y su hijo tomó el poder. Entonces, el E-23 llegaron a un acuerdo de paz de 2009, creo que era en marzo, ¿ok? El 23 de marzo, de ahí el nombre de M23, ¿ok? En inglés. Em, y en este acuerdo de paz había muchas condiciones. Una de ellas es que se les considerase más en el país, que se les diese puestos de poder en el gobierno, que se les permitiese formar parte del ejército, que se les diese la nacionalidad. Esto es muy importante, porque el mismo proceso es lo que hicieron exactamente en Uganda, este grupo de Tutsis, ¿ok? Se mueven en un territorio, cogen ese territorio, lo quieren para ellos, y no solo eso, sino que quieren formar parte y coger poder en el país en el cual se están rebelando, a pesar de ser una minoría. Y volvemos otra vez a lo de Ruanda. Minoría quiere mantener el poder y mediante la fuerza lo obtiene. Entonces, consiguieron poner a cabezas de Estado que eran congoleñas, ¿ok? No pueden poner a un ruandés porque ahí la gente estaría constantemente intentando quitarles del poder, ¿no? A pesar de que el hijo adoptado de Laurent-Désiré Kabila no era necesariamente congoleño, ¿ok? Y hay mucha controversia en cuanto a sus orígenes, pero muchos dicen que es ruandés, no era congoleño. Pero bueno, ascendió a muchos individuos del grupo rebelde terrorista E-23 a altos rangos del ejército. Muchos se incorporaron dentro del ejército congoleño. Aquí tenemos a estos Banyamulenge, que muchos hasta el día de hoy siguen en el ejército congoleño. Unos individuos que ha sancionado recientemente Estados Unidos, eh, era prácticamente la cabeza del ejército, que un ruandés, y ese era ruandés puro. Luego más tarde, una de sus misiones, por cierto, era encontrar a estos militantes hutus que querían volver al país Ruanda
para derrocar a los tutsis y cometer otro genocidio. A pesar de buscarles por todas partes, no lo encontraron. Lo único que hicieron fue prácticamente masacrar a civiles, ¿ok? Entonces, hay antiguos vídeos que muestran claramente que los soldados ruandeses cambiaron sus uniformes por uniformes del ejército congoleño en la frontera y luego se adentraron dentro de territorios del Congo para cometer masacres y culpar al gobierno congoleño. Muchos vídeos que muestran esto lo podéis ver en Telegram y en otras partes del internet, ¿no? Ok. Luego tenemos la respuesta de la ONU, ya os he explicado sobre la MONUSCO, lo cual lograron expulsarles totalmente de Goma en el 2013. Luego tenemos un resurgimiento del E23 y esto lleva al conflicto actual, ¿ok? Más o menos en 2021 este grupo volvió a salir de la nada, ¿ok? Como muchos piensan, pero obviamente fue una vez más financiado y apoyado por Ruanda y lo vamos a hablar sobre esto, ¿ok? El resurgimiento del M23, cuidado, porque hasta hace poco los países occidentales del mundo entero no reconocían esto que estoy diciendo ahora mismo y algo que están diciendo ahora mismo públicamente en grandes canales de televisión como Fox News, CNN y la BBC, que están involucrando totalmente al régimen de Paul Kagame en las masacres, genocidio que ha ocurrido en el este del Congo y están reconociendo su labor en el apoyo del M23 y otros grupos armados que han llevado a cabo atrocidades en el este del Congo. Aquí tenemos un gobierno que prácticamente salía de un genocidio contra los tutsis, que va a otro país a hacer exactamente lo mismo, y mediante grupos que étnicamente eran los mismos o parecidos de la misma etnia, intentan tomar poder sobre el gobierno congoleño, el país vecino. ¿Ok? Entonces, en 2021, el E-23 resurgió en Kivu del Norte con nuevos ataques contra el ejército congoleño y la toma de nuevas localidades del territorio de Rushuru. El resurgimiento del grupo ha estado relacionado con el apoyo militar de Ruanda, como os digo, aunque el gobierno de Kagame ha negado o siempre ha negado esas acusaciones. Este conflicto ha llevado a un nuevo ciclo de violencia en la región. Y a pesar de que Paul Kagame niegue siempre el hecho de que hay soldados ruandeses dentro del E-23, soldados que están activos dentro del ejército ruandés, están dirigiendo todos los ataques del E-23, ¿ok? Que dicen que son congoleños tutsis, pero muchos son ruandeses, sin más, del ejército ruandés. Y otros son tutsis que dan ahí tiempo, ¿no? A pesar de que los Banyamulenge ya han dicho que no forman parte de nada de esto, poca gente se lo cree, ¿ok? Pero bueno. Luego, ten en cuenta que a pesar de que Paul Kagame siempre lo niega, hay muchas evidencias que muestran que Ruanda está apoyando financieramente a este grupo de 23. Ruanda es un país bastante pobre, ¿ok? Es un país el cual recibe 53% de su Producto Nacional Bruto proviene de las donaciones externas de otros países, de la ayuda externa que recibe, ¿ok? Para diferentes programas sociales, de agricultura, etcétera. Y muchos de ellos, unos 500 millones anuales, vienen de los Estados Unidos, los cuales invierten dentro del ejército ruandés. Entonces aquí un país minúsculo como es Ruanda, que tiene uno de los ejércitos más efectivos en el continente africano, debido al entrenamiento que reciben continuamente de los Estados Unidos, ¿ok? Y también debido al hecho de que el dinero que reciben otros países lo invierten fuertemente en su ejército. Luego también han invertido un poco en la construcción del país, ¿ok? Sobre todo la capital, porque si te vas de la capital de esta de Kigali, esto son territorios bastante pobres, no están desarrollados ni nada, ¿ok? Pero la capital es muy bonita y es algo de lo que presumen mucho los ruandeses, ¿no? A pesar de que ya os digo, fuera de la capital está fatal. Pero bueno, junto con su ayuda externa que recibe, también obtienen dinero mediante la venta del coltán y del oro, que son minerales los cuales desafortunadamente no tienen, desafortunadamente para los congoleños, porque a pesar de que Ruanda no lo tiene, hace 2 o 3 años se convirtió en el mayor exportador de coltán del mundo, el cual robaban de Kivu, de la región de Kivu del Congo. ¿Ok? Aquí están las minas más importantes de ese mineral, coltán, cobalto, oro y muchos otros que son necesarios para la industria de inteligencia artificial, los coches eléctricos,
etcétera, que necesitamos, la creación de baterías, sobre todo de litio, ¿no? Entonces lo que hacían era prácticamente, y se les ha pillado a soldados ruandeses prácticamente en aviones sacando oro, toneladas de oro prácticamente desde el Congo, las minas del Congo, a Ruanda. Hay muchos reportes de las Naciones Unidas que lo muestran, ¿ok? Tiene evidencia para mostrarlo. Muchos individuos fueron sancionados por esto y a día de hoy prácticamente está haciendo exactamente lo mismo. Ahora, cuidado. Pero aquí llega lo interesante, y es que tenemos a este grupo de Mañamulengue, ¿no? Estos individuos aquí, de esta montañita aquí, que prácticamente se extendieron por todo el este del Congo, ¿no? Sobre todo en las ciudades de Goma y las de Bukavu, estas ciudades fronterizas, ¿no? Estos individuos prácticamente se les está culpando por comenzar lo que ocurrió, lo que comenzó otra vez este año 2025 y también abril de 2024 volvieron a resurgir, ¿ok? Entonces se dice que estos son los individuos que están defendiendo el E23. Está diciendo que como estos individuos están oprimidos por el gobierno congoleño, cosa que así verdad no es cierto porque ocupan buenos puestos en el gobierno, en el ejército, etcétera. Dicen que al estar oprimidos necesitan un ejército, un grupo con el E23 para ayudarles. Lo que pasa es que mucha gente se olvida de todas las atrocidades que cometió el E23, que es un grupo prácticamente genocida, un grupo terrorista, ¿no? Entonces, ya os digo, en 2022 volvieron a meterse en el Congo y capturaron varias áreas clave, lo que provocó la condena internacional y la intervención de la Comunidad de África Oriental, que se conoce como el EAC, que está mediando en un proceso de paz entre las partes involucradas, ¿no? Entonces, ahora más recientemente, 2025, que es prácticamente la gota que colmó el vaso para la comunidad, supuesta comunidad llamada internacional, la cual ha estado viendo todo este genocidio. Ya os digo, 5 millones de personas murieron solo en la Segunda Guerra del Congo, ¿ok? Ya os digo, han estado viendo esto todo este tiempo, están comprando minerales directamente desde Ruanda, minerales de los cuales Ruanda carece, lo estaban comprando y vendiendo de una forma ilícita, ¿ok? Durante el gobierno de Joe Biden, América comenzó a invertir en un proyecto, ¿ok? El cual iba a ser una vía de tren que vendría desde Katanga, ¿ok? Eh, que es una ciudad muy, muy, muy importante en el Congo. Mira, no lo voy a buscar, simplemente lo voy a poner aquí. Es una ciudad muy importante en el Congo, la región, ¿ok? Bueno, está por aquí. Y es muy importante porque tiene muchos minerales, es una de las regiones más ricas, ¿no? Y durante cuando Patrice Lumumba era primer ministro y también durante Kabila, etcétera, y siempre esta región se ha querido prácticamente separar del Congo, buscar independencia debido a la cantidad de dinero que hacían, ¿ok? Porque tenían negocios directamente con compañías europeas y se estaban forrando prácticamente, ¿no? Entonces, también vendría desde el este del país esa vía del tren. Ya os digo, Ruanda exportaba los minerales robados al Congo mediante Kenia y mediante Tanzania. Por eso los intereses de estos dos países, ¿no? Zambia es un país importante. Es más, las tropas que os dije que vinieron a defender a la orden de Sile Kabila eran fuerzas especiales de Zambia. Consiguieron prácticamente parar a los rebeldes. Y no fueron muchos, ¿eh? Pero están muy especializados en el combate, emboscadas, etcétera, y prácticamente destruyeron a las tropas ugandesas y ruandesas que iban hacia Kinshasa, ¿no? Ahora, esta vía de tren que os estoy hablando se llama el Corredor del Lobito. Y es prácticamente una vía de tren que llevaría los recursos minerales del Congo desde el este del país directamente hasta el puerto angoleño de Lobito. Sin embargo, los congoleños quieren prácticamente que esos minerales pasen por el puerto congoleño de Banana y otros, ¿no? Entonces, Angola ha sido un país que se ha presentado como mediador en este conflicto entre el E23, el gobierno congoleño y Ruanda, y ha propuesto siempre un acuerdo de paz, ¿no? Y también tener en cuenta que es que este corredor que iba a favorecer mucho a Angola tiene un papel importante a jugar. Y de ahí el hecho de que Ruanda ahora haya puesto presión en el este del país, del Congo, más que nunca, porque vieron que Angola
podía prácticamente destruir todo el negocio que tenía Ruanda en el este del país. Ya os digo, 50% de la economía depende de ayudas externas y el resto de minerales robados. Entonces, si quitas los minerales robados y quitas la ayuda externa, Ruanda se convierte en el país más pobre de África. Y es algo que Paul Kagame quería evitar a toda costa y vio esto venir debido al proyecto de Lobito y envió al E23 al este del Congo prácticamente para coger poder sobre las minas que necesitan para poder llevar a cabo ese proyecto. Luego, Donald Trump fue elegido, el cual prácticamente paró de financiar el proyecto de Lobito, pero hace poco se le propuso a Estados Unidos, ya sabéis que Estados Unidos tiene problemas con Rusia y los minerales de Ucrania, los cuales quiere obtener a toda costa, a pesar de que Ucrania no tiene poder sobre esos territorios, pero Congo, un país que tiene muchísimos minerales, le ha ofrecido un acuerdo a Estados Unidos de poder explorar, explotar y pagar impuestos, obviamente, por los minerales del país, siempre y cuando puedan eh, ofrecer al Congo garantías de seguridad contra los rebeldes de la E23 y también contra Ruanda. ¿Ok? Ahora, importante destacar, esto Banyamulenge. Según el E23, están defendiendo los derechos de estos individuos que viven tanto en Bukavu como en Goma y parece que también viven en las minas más grandes de coltán del Congo, ¿vale? Coincidencia, ¿no? No, prácticamente están robando coltán y utilizan a Banyamulenge como una excusa, al igual que el ejército de Paul Kagame utilizaba a los Hutus rebeldes como una excusa para entrar dentro del Congo. Durante más de 3 años se les dio acceso a todo el territorio del Congo para que buscasen a estos rebeldes Hutus. Los ruandeses lo que hicieron fue buscar minas y apoderarse de ellas mediante el grupo terrorista M23. En la última ofensiva de 2025 prácticamente cogieron Goma, ¿ok? Ya os digo, es que es una ciudad fronteriza. Los C-23 supuestamente entraron desde Uganda y entraron directamente desde Ruanda. Hay imágenes de satélite mostrando exactamente cómo cruzan la frontera y entran aquí dentro. Cada vez que estos rebeldes se retiran, muchos vuelven a Ruanda o si no, vuelven a zonas, por ejemplo, por aquí, que son bosques, ¿ok? Por aquí son bosques y muchas de estas zonas son zonas defendidas o protegidas por las Naciones Unidas y sus programas de conservación, ¿no? Y aquí no entra nadie, solo hay rebeldes y animales y etcétera. Entonces, vienen de estos bosques, pero ya digo, muchos venían directamente desde Ruanda y cogieron el aeropuerto internacional que está al lado de Ruanda, cogieron poder sobre él primero. Aquí se encontraban, ya os digo, la MONUSCO esta, y los cascos azules de paz, ¿no? De las Naciones Unidas. Había tropas sudafricanas y de muchos otros países. Pues las más importantes eran las sudafricanas porque fueron rodeadas por los ruandeses S-23 y perdieron a unos 13 miembros, los cuales más tarde sus cuerpos fueron llevados a Sudáfrica y el resto de soldados sudafricanos, que eran unos ciento y algo, pudieron salir del país mediante Ruanda. Para que veáis que el M23 todo, está hablando continuamente con Ruanda para llegar a acuerdos con los ciudadanos sudafricanos, con el Congo, etcétera. Por lo cual Ruanda siempre está detrás del E23. Cogieron este aeropuerto y luego se apoderaron de toda la ciudad. Las fuerzas congoleñas decidieron retirarse de la ciudad para no combatir dentro de la ciudad y causar bajas civiles y prefirieron llevar el combate fuera de la ciudad, intentar resistir un poco, pero no pudieron. Ya os digo, las fuerzas congoleñas, ya os digo, no están bien, no tienen lo que necesitan para poder proteger su país prácticamente. El país está sancionado por las Naciones Unidas, por los Estados Unidos y otros países, y no les permitían el comprar armamento, ¿ok? Sobre todo artillería, que sería brutal para parar los ataques de estos rebeldes. No permitían comprar drones, tanques, etcétera. Por lo cual han dependido de lo que podían. Le podían comprar uniformes, protección, cascos, pero poco más. Estas sanciones ya muchos años en el Congo es debido al hecho de que las Naciones Unidas decía que el gobierno del Congo estaba también armando a grupos como los Wasalendo, como los Mai Mai y muchos otros, los cuales están llevando a cabo atrocidades en el este del país, por lo cual para evitar que esas armas que podía comprar el gobierno congoleño acabasen en manos de rebeldes, pues
decidieron imponer un embargo en la importación de armamento dentro del Congo. Ya os digo, se lo hicieron a Congo, pero no se lo hicieron a Ruanda. A pesar de que el M23 prácticamente es Ruanda, es el ejército ruandés, ¿ok? Bueno, también tener en cuenta la composición étnica que os he dicho aquí, que hay muchos Tutsis. Muchos de los Tutsis que vivían en Goma y en Bukavu, pues se incorporaron en el ejército. Y muchos de los generales eran generales Tutsis del E23 que se incorporaron dentro del ejército. Por lo cual, cuando vieron a sus hermanos entrar, dijeron, ok, tiramos las armas, se la damos a nuestros hermanos y cruzamos a Ruanda. Y es exactamente lo que hicieron. Había unos mercenarios rumanos aquí que contrató el gobierno congoleño para, como instructores al ejército congoleño y prácticamente dijeron, mira, estando en nuestra guerra, nos vamos. Prácticamente entregaron su armamento, cruzaron a Ruanda y se fueron a su país. Ten en cuenta que estos soldados estaban muy bien pagados. Si lo comparas con el salario de un soldado congoleño, que son unos $100 al mes, estos cobraban unos 1.500 o más al mes. Y ahí un punto que han explotado los Banyamulenge y los ruandeses para criticar al gobierno congoleño, ¿no? Entonces, después de coger Goma, rápidamente cogieron soldados congoleños también. La verdad es que no hubo muchas muertes, pero bueno, porque los soldados congoleños no paran de echarse para atrás o simplemente rendirse. Bajaron toda esta carretera que veis aquí y llegaron hasta Bukavu. Y es lo que dicen. Pero si lo pensáis, creo que fueron 3 días lo que tardaban en llegar desde ahí hasta ahí y encontraron un poco de resistencia. Pero la verdad es diferente. Hay imágenes de satélite, hay reportes que confirman que desde Ruanda, aquí tenemos este río Rusizi, ¿ok? Que separa a Ruanda prácticamente de Bukavu. Los ruandeses llevaron a cabo una misión anfibia mediante este río, ¿ok? Y lo que hicieron fue enviar un total de 3.000 soldados ruandeses, los cuales se cambiaron su uniforme del nuevo uniforme al antiguo uniforme. Y el antiguo uniforme es el uniforme que tiene el M23. El antiguo uniforme de las fuerzas ruandesas tiene el M23. Entonces se camuflaron con el E23 y entraron dentro del Congo y en menos de un día cogieron poder sobre la ciudad de Bukavu. Ya os digo, es otra ciudad fronteriza, lo único que tuvieron que hacer es llevar a cabo esta operación anfibia, ¡boom! Llegaron aquí en nada y cogieron la ciudad, mientras poco a poco las tropas del norte avanzaban hacia Bukavu. Las fuerzas congoleñas fueron pilladas por sorpresa y prácticamente tuvieron que escapar e irse de la ciudad, ¿no? Y eso no les fue suficiente. Siguieron avanzando hacia el sur, ¿ok? Siguieron avanzando y tenemos un grupo de armado congoleño que se llaman los Wasalendo, que prácticamente son los que les pararon junto a las fuerzas de Burundi, les pararon. Y es importante entender por qué las fuerzas de Burundi se involucraron, a pesar de que estaban en Bukavu también, abandonaron sus posiciones porque supuestamente las fuerzas congoleñas también se fueron, pero Burundi no quiere que las fuerzas ruandesas alcancen estas zonas, ¿no? Sobre todo Lubira, ¿dónde está? No quieren que alcancen estas zonas porque esto abriría un segundo frente de Ruanda dentro de Burundi. Recordar que Ruanda también financia a rebeldes dentro de Burundi en su frontera norte y luchan constantemente contra estos rebeldes. Lo que menos quieren es que también lleguen hasta Uvira, que está situada aquí, y este era su objetivo, para abrir prácticamente todo este frente a Burundi también. Entonces se involucraron, les cortaron el paso y junto al Guazalendo les empujaron hacia el norte de vuelta a Bukavu, ¿no? Como veis, la situación, pero bastante, aquí tenemos un montón de minas, ¿ok? En toda esta zona de oro, de coltán, de cobalto. Y los rebeldes lo que empezaron a hacer es cobrar impuestos a las personas que se dedican a la minería artesanal, que significa minería ilegal. Coges un pico pala y te pones a picar minerales y ¡boom! Haces tu dinero de esa forma, ¿no? Y a estos rebeldes le da igual. Entonces, cobran impuestos y les ayudan a transportar, a comprar esos minerales y llevarlos a Ruanda. Y Ruanda prácticamente cambiaba la etiqueta por etiqueta hecho en Ruanda y se lo vendía a los gobiernos internacionales. Ahora vamos a hablar de la diplomacia porque es súper importante. Tenemos a
El Reino Unido que tenía un acuerdo con Ruanda para enviar a refugiados de muchos países a Ruanda y pagar millones anuales a Ruanda para que acogiese a estos refugiados. Ese acuerdo ha sido anulado por el nuevo gobierno de Reino Unido de Keir Starmer. Ese acuerdo fue firmado por el antiguo gobierno, ¿ok? Y el nuevo gobierno prácticamente lo ha cancelado. El de Rishi Sunak lo aprobó y el de Keir Starmer lo ha cancelado. Millones que ha perdido Ruanda. No solo eso, sino que la Unión Europea y el Reino Unido querían firmar un acuerdo para la importación de minerales como el cobalto y el coltán de Ruanda a estos países, lo cual también fue anulado después de muchas protestas y críticas sobre este acuerdo, el cual no confirmaba que esos minerales no eran minerales de sangre, o sea, que provenían de zonas del Congo en las cuales había conflictos, estaban muriendo muchas personas debido a esas actividades mineras, ¿no? Ese acuerdo está bajo revisión, pero parece ser que se va a cancelar por completo. Otro país que prestaba ayuda externa a Ruanda era Bélgica, el antiguo colonizador, y prácticamente han cancelado todo eso, no solo eso, sino que debido al apoyo de Bélgica al gobierno congoleño, Ruanda ha decidido prácticamente echar a todos los diplomáticos y representantes de Bélgica al embajador de su país, y Bélgica ha hecho prácticamente lo mismo. Ha echado a los representantes ruandeses de Bélgica. Prácticamente han cortado todo tipo de relaciones diplomáticas. Tenemos a países, Francia, por ejemplo, que está evitando sanciones sobre Kagame durante todos estos años, ha decidido también pensarse imponer sanciones. La Unión Europea en conjunto también se está pensando imponer sanciones. Ya han impuesto sanciones a individuos específicos, pero quieren imponer más sanciones a Ruanda. ¿Ok? El Congo prácticamente canceló la diplomacia entre Ruanda y el Congo. No solo eso, sino que cerró el espacio aéreo a Ruanda. Por lo cual Ruanda Air, que es la compañía aérea de Ruanda, no podía viajar por el Congo. Respondiendo a esto, lo que hizo Ruanda fue comenzar a bloquear todos los sistemas de comunicación con tecnología moderna instalada en su frontera, todos los sistemas de comunicación aérea alrededor del este del Congo, para evitar que aviones pudiesen pasar por esa zona. Esto llevó también a muchas críticas por parte de Ruanda, porque estaba afectando tanto a vuelos civiles como a vuelos militares. Y está afectando al país vecino. O sea, no tienen ni un derecho a hacer esto. Si en realidad no ayudan a la ley 23, ¿por qué están haciendo esto? Bloqueando las señales eh, em, aéreas, ¿no? Entonces, ahora tenemos a Qatar, un país el cual compró un 53% de Ruanda Air. No solo eso, sino que tiene un país que también tiene interés económico en Ruanda, porque compraba minerales directamente a Ruanda, minerales que provenían del este del Congo. Y de ahí la razón por la cual Qatar, en este mes, en marzo de 2025, ha sido uno de los países los cuales ha creado una plataforma para que los dos líderes pudiesen hablar y llegar a un cese al fuego. Luego, como veis aquí, el mundo occidental apoyaba a Kagame mientras estaba haciendo el trabajo sucio, ¿ok? Ahora Kagame se ha ensuciado bastante. No solo eso, sino que eh, el gobierno de Félix Tshisekedi es un individuo que lleva 6 años en el poder en Congo. Fue un individuo que su padre era un político congoleño bastante conocido, es más, fue 2 veces primer ministro del Congo bajo el gobierno de Mobutu. Y cuando Mobutu salió del poder, tuvo que irse a Bélgica en exilio, toda su familia, y prácticamente crear un partido político ahí para continuar sus actividades políticas desde Bélgica con el objetivo de un futuro volver al Congo y poder, pues eso, liberar el país según ellos, ¿no? Pues allí en Bélgica, pues no empezó unos cuantos estudios, pero no los terminó y trabajó como, no sé, ¿cómo se dice? Trabajaba en una pizzería, creo. Trabajó de taxista y es algo de lo cual se reía Paul Kagame hace poco de él, pero Paul Kagame vendía huevos, ¿vale? Y ha vivido como un refugiado en una tienda de campaña.
Y se olvidó de mencionar que Félix Tshisekedi es hijo una figura política en el Congo muy conocida, ¿no? Entonces, a pesar de no tener estudios, de haber sido taxista, el hombre esperó su momento y volvió al Congo y se convirtió en el presidente del país. Ahora, dentro de su gabinete había un individuo que se llamaba Corneille Nangaa, que era el que prácticamente supervisaba las elecciones del Congo. Y supuestamente hubo elecciones fraudulentas que volvieron a eh, votar a Félix Tshisekedi como presidente del Congo. Este individuo tenía problemas con las actividades mineras, ¿no? Sobre todo los derechos de minería que se les dieron a los chinos y a otras empresas de otros países en el este del país. El Congo pasó por una reforma bajo el gobierno de Félix Tshisekedi, una reforma total del sistema fiscal y sobre todo del sistema de regulación de la industria minera, el cual revocó las licencias de muchas empresas sudafricanas, chinas, americanas, con el objetivo de regularizar ese sector, ¿no? Lo cual consiguieron de una forma u otra para poder obtener ingresos mediante los impuestos que cobraban a estas empresas, ¿no? Tras la regularización, los chinos volvieron y prácticamente controlan muchas de las minas de oro y coltán del Congo en sí, ¿no? Hay empresas sudafricanas, ya digo, y de otros países. Esto no le gustó a Corneille Nangaa, por lo cual este tío se rebeló, se fue con los M23, tuvieron un meeting en Kenia, ¿ok? En Nairobi, tuvieron un meeting aquí, el cual creó este grupo de grupos rebeldes, los cuales luego más tarde cogieron la ciudad de Goma y Bukavu. Kenia, un país importante a destacar porque es un gran actor en el este de África y como veis lo que hizo aquí no estaba bien, prácticamente. No estaba bien. Lo que hizo fue permitir un meeting de grupos terroristas, rebeldes, y sabían lo que estaba ocurriendo. El presidente de Kenia se llama Ruto. Permitió este meeting y les dejó irse al Congo y empezó una rebelión, ¿no? Y no solo el Congo, sino también permitió un meeting de las fuerzas de apoyo rápido en el Sudán para que luego fuesen al Sudán a liarla. Y no solo eso, sino que creasen un gobierno, ¿ok? En exilio, en Kenia, para esta zona del norte de Sudán. Tenemos el norte y el sur de Sudán. El sur son prácticamente bantúes y el norte son bantúes mezclados con árabes, como la gente de Eritrea, Djibouti, Etiopía y Somalia, ¿no? Interesante el rol de Kenia aquí. Pero bueno, tras hacer todos estos cambios fiscales, etcétera, dentro del Congo, el Fondo Monetario Internacional mejoró el estatus financiero del Congo, lo cual atrajo más inversión de otros países, lo cual vieron al Congo como un país viable, el cual tenía un gobierno, el cual podría hacer cambios, los cuales podrían asegurar las inversiones de diferentes países, ¿no? Esto es súper importante a destacar, porque este cambio de pasar a una dictadura a un gobierno democráticamente elegido, el cual tiene como objetivo mejorar las finanzas del país frente a otros países a nivel internacional, fue una de las decisiones más importantes. Pues todo lo que os he dicho que perdió Ruanda hace un minuto, las sanciones que se les han impuesto y todas las ayudas externas que se le han cortado y lo que va a venir aún más. No solo eso, sino que ahora están revelando el papel que jugó Paul Kagame en el asesinato del presidente Hutu de Ruanda y los crímenes que ha llevado a cabo dentro de su país, que a pesar de haber traído unión supuestamente, se han llevado a cabo asesinatos dentro de Ruanda contra miembros que formaban parte de su gobierno, los cuales se fueron por la brutalidad que existía dentro de su gobierno y por sus acciones dentro del Congo. Muchos de estos individuos se fueron en exilio a Sudáfrica, a otros países, y hasta allí se les persiguió. Incluso se les asesinó en sus propios hoteles en Sudáfrica. Y los miembros de la oposición Hutu en Ruanda, supuestamente, según Paul Kagame, viven en paz, pero los miembros de la oposición Hutu en Ruanda, muchos están bajo arresto domiciliario y muchos, desafortunadamente, han sido asesinados. Entonces, toda esta información está saliendo ahora. A pesar de que se ha sabido durante muchos años, esta información prácticamente está saliendo ahora, la está sacando a la luz. Hay una escritora canadiense conocida, la cual escribió un libro sobre Paul Kagame y su papel en el asesinato del presidente de Ruanda y
su financiamiento del E23 y todo lo que está haciendo Ruanda. Un hombre que ya en poder desde 1990 prácticamente, ya más de 30 años en poder, y el cual dice que es líder democrático y consigue un 99% de los votos en su país. ¿Ok? Como veis, Mobutu en su día se convirtió en algo que no era viable para los franceses y se deshicieron de él. Y ahora le está pasando exactamente lo mismo a Paul Kagame. ¿Ok? Ahora, tras este bofeteo diplomático, porque la gente se está quejando de que qué está haciendo el Congo para defender a Goma y a Bukavu. ¿Cómo es posible que un país tan pequeño como Ruanda, que como veis aquí, la esté liando a un país tan grande como es Congo? ¿Qué está pasando aquí, no? Pues parece ser que el presidente del Congo prefirió la diplomacia, o sea, tenía un as bajo la manga, ¿ok? Prefirió la diplomacia al combate armado contra estas milicias, que es lo que se hizo antiguamente, ¿no? Entonces, debido a esto, pues lo que ha hecho es atacar directamente a Ruanda y prácticamente mostrar al mundo que el que está detrás del E23 es Ruanda, convencer a los países occidentales de que Ruanda es el verdadero problema y de que ahora el Congo puede ser un país viable, el cual con el cual pueden negociar directamente la venta de estos minerales del este de una forma legal, en vez de continuar usando a Ruanda, los O23, como una opción para comprar minerales que los países occidentales necesitan para la revolución verde que está surgiendo ahora mismo, ¿no? Ya os digo, las baterías de litio, baterías de teléfono, etcétera. Entonces, como veis aquí, esto ha sido un proceso. El presidente del Congo tenía un as bajo la manga. Ya os digo, no es una persona a la que yo apoye, ha tomado decisiones que no me han parecido nada bien, pero bueno, el chaval está haciendo algo para el país, ¿no? Bueno, el chaval tiene 63 años, creo. Entonces, ahora vamos a la actualidad, ¿ok? Ya está a punto de terminar. Lo que ha ocurrido en los Emiratos Árabes es importante, a pesar de que no creo que haga nada, porque después de llegar a ese acuerdo de un alto al fuego con Ruanda, con Paul Kagame, porque el presidente del Congo siempre ha estado diciendo que él no quiere negociar con los E23, los terroristas, quiere negociar con su jefe, que es el presidente de Ruanda. Eh, Angola organizó una reunión entre el E23 y la representación del Congo, a la cual el E23 finalmente decidió no atender debido a las nuevas sanciones que impuso la Unión Europea a más oficiales del ejército ruandés y a líderes del M23. Decidieron no ir, no solo eso, sino que avanzaron más, cortaron ciudades importantes, claves, carreteras claves para acceder a ciertas minas, ¿no? Entonces, Félix Tshisekedi, el presidente de Congo, envió una delegación a Angola, él no fue. Pero al final se quedaron ahí y no pasó nada. Pero el mismo día parece que se organizó otra reunión entre Félix Tshisekedi y Paul Kagame en Doha. ¿Ok? Entonces, esa reunión prácticamente, ya os digo, Qatar tiene intereses en Ruanda, como lo veis. Y el hecho de que el Congo haya cerrado el espacio aéreo no les va a permitir que los aviones de Rwanda Air puedan pasar por el Congo para ir a otros países como, no sé, Gabón, la República del Congo, Camerún, etcétera. Ahora tienen que dar una vuelta mucho más grande. Entonces está afectando a su inversión. No solo eso, sino que el corredor del Lobito también afecta a sus inversiones mineras, por lo cual ha organizado este meeting para que no perder todo el dinero que han invertido en Ruanda, a pesar de que parece que no va a funcionar. Ya os digo, otro país que durante todos estos años ha estado viendo lo que ocurría en el este del Congo y no ha hecho nada hasta que el Congo ha conseguido un presidente el cual le gusta la diplomacia, le gusta el acercamiento a los países occidentales y parece ser que confía a los países occidentales en cuanto a esto de la política, ¿no? Entonces, después de este meeting sorpresa, se le ha criticado bastante porque dijo que no negociaría con Paul Kagame hasta que estuviesen en el cielo o algo así, cosas raras y tal. Pero bueno, al final ha conseguido negociar con él y lo que han negociado no ha llevado a ningún sitio. Entonces, lo que hay que esperar ahora es a la presión llamada internacional, la cual está imponiendo los Estados Unidos, pues Estados Unidos llega al acuerdo de minerales con la República Democrática del Congo, ¿ok? Si llegan a ese acuerdo,
pues posiblemente lo que se pueda ver es instructores estadounidenses yendo a Congo. Se va a quitar el embargo que tenía el Congo sobre el comprar armamento. Se le va a permitir al país comprar armas, sobre todo artillería, que es necesaria para poder sacar a esta gente de estos bosques de Bukavu y de Goma. No solo eso, sino que también drones y todo tipo de armamento que necesita el ejército congoleño para poder atacar y sacar a sus rebeldes. Posiblemente muchos de estos rebeldes se vayan voluntariamente. Lo que ha ocurrido en estos últimos días también es que los rebeldes se les está expulsando de la ciudad de Bukavu. Tenemos a este grupo de Guasalendo que le están dando palizas continuas, tendiendo emboscadas en diferentes carreteras y prácticamente le están cortando sus líneas de comunicación y su logística en general. Muchos de los rebeldes están siendo destruidos prácticamente y están volando mediante helicópteros a Kigali para poder, pues eso, ir al hospital o lo que necesiten, ¿no? Para que se pueda tratar en Ruanda. También han cortado la electricidad en Goma y en Bukavu. El sistema financiero no funciona, han cerrado todos los bancos, la gente no tiene dinero, por lo cual hay mucha tensión en estas dos ciudades, sobre todo en Bukavu, donde el E23 ha estado asesinando a personas, ¿ok? Día y noche, a gente que se oponen a ellos o simplemente a gente. Han cometido todo tipo de crímenes en la zona, entonces hay muchas personas que no están felices con lo que está haciendo el E23. Tener en cuenta que muchas personas son étnicamente, son de la etnia Tutsi, por lo cual están a favor de que el M23 esté ahí. Entonces, esto lo que está creando es una división en estas dos ciudades, que ya veremos cómo culmina y cómo va a terminar, sobre todo el futuro de los Banyamulenge dentro del Congo, debido a su implicación y a su apoyo del E23, y no solo a eso, debido a que el país está en una situación grave, porque el territorio del país se ha violado, ¿ok? Está en una situación grave y lo que está haciendo los Banyamulenge, en vez de apoyar al país y buscar unidad, lo que están haciendo es crear una causa separada, de alguna forma culpar al gobierno congoleño de discriminación, a pesar de que el gobierno de Félix Tshisekedi no ha hecho nada en contra de esta gente, y están favoreciendo a la E23 y diciendo que prefieren a la E23 antes que al gobierno congoleño. Y no solo eso, sino que están pidiendo la independencia de Goma y de Bukavu y de todo este territorio de Kivu en general de la República Democrática del Congo. O sea, es una traición con letras mayúsculas prácticamente. Entonces veremos cuál va a ser el futuro trato de estas personas porque han llegado a un límite el cual es pura traición del país, ¿no? Ya os digo, no es más que Ruanda utilizando a esta gente, a los Banyamulenge, para justificar su presencia en el este del Congo. Entonces veremos qué sigue ocurriendo. Os he dado más o menos historia y actualización de lo que está ocurriendo a día de hoy en el ámbito internacional, las sanciones que se les ha impuesto a Ruanda. No entra mucho en detalles, pero puedes encontrar esta información, ¿ok? No quiero alargar más el vídeo. Pero bueno, espero que esta información nos ayude a entender un poco más el conflicto del Congo y cómo el genocidio de los 90 en Ruanda ha tenido una influencia en el conflicto que estamos viendo a día de hoy en el Congo. Hay que entender la historia, hay que entender la composición étnica, hay que entender los diferentes grupos políticos, las diferentes etnias que están presentes en el este del Congo para poder entender exactamente las razones por lo cual esto ha ocurrido y por qué es tan fácil que ocurra, ¿no? Al final, esta gente del este del Congo, muchos de ellos son hermanos de los Tutsis, de los Hutus, de Ruanda, ¿ok? Ya os digo, muchos de los Tutsis lo que están pidiendo es un terreno, independencia al Congo y permitir que Ruanda prácticamente administre estas nuevas regiones independientes. No solo eso, sino que Ruanda tiene un problema de sobrepopulación, ¿no? Hay mucha gente, hay mucha gente y están buscando otros territorios donde la gente pueda vivir. Y hay muchos vídeos los cuales muestran a ciudadanos ruandeses prácticamente pidiendo a ruandeses que se preparen para moverse al este del Congo, a ciudades como Goma, Bukavu, etcétera, donde hay casas vacías, porque mucha gente se ha ido después de que viniese el E23, que pueden ocupar y en las cuales puede vivir. Algo parecido a lo que hace Israel en la franja de Gaza prácticamente, ¿no? Entonces, vemos aquí que, es más, ten en cuenta que en Ruanda hubo un genocidio y lo mismo ocurrió en Alemania con los israelíes. Uno de los países que apoya a Ruanda en muchos aspectos militares es Israel.
En muchos de los armamentos que tenía Ruanda, en las ofensivas de Goma y de Bukavu, sobre todo la artillería que utilizaron en el aeropuerto de Goma, eh, era artillería de Israel, israelí, ¿ok? Armamento israelí también, munición israelí. Entonces Israel apoya mucho a Ruanda. Como muchos dicen, Ruanda es el Israel de la región de los Grandes Lagos de África, porque prácticamente juega el mismo rol que juega Israel en el Oriente Medio, que es un rol de desestabilización, de expansión y sobre todo de entrometerse en la política de sus vecinos. Como vemos hace poco en Siria, unos terroristas cogieron el poder en el país y los israelíes prácticamente empezaron a extender su territorio, ¿ok? Por el sur de Siria, incluso llegaron a la frontera por aquí del Líbano y una locura, ¿vale? No se entiende esto. Pero bueno, espero que esta información os ayude. Espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, dale al like, compartirlo con gente que esté interesada en esto, ¿ok? Como siempre en Guerras Geopolíticas compartimos información sobre todas las guerras, toda la geopolítica mundial. Os seguiremos informando.